Cordial saludo a toda la comunidad académica del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial. Mi nombre es Marcela Izaza, soy bibliotecóloga y les quiero desear entonces que estén muy bien en estos momentos. Entonces el día de hoy les voy a mostrar una base de datos multidisciplinaria y bastante robusta que apoya a nivel mundial la investigación. Entonces estamos hablando de Scopus. Scopus, como les decía entonces, Scopus es una base de datos muy amplia, tiene 70.000 registros, 6.000 editoriales, 39 millones de patentes, 38.000 revistas, 8 millones de conferencias y 1.500 libros. Esta base de datos entonces tiene una mayor relevancia a las revistas, por lo que son publicaciones periódicas, por sus frecuencias, sus contenidos más actuales. A pesar de que tenemos diferentes tipos de contenidos, siempre van a prevalecer la parte de las revistas o artículos de revista, por la frecuencia de publicación. Bueno, entonces como Scopus es una plataforma multidisciplinaria, es una plataforma que abarca varias áreas del saber, ¿cierto? Las áreas del conocimiento. El SENA también es una institución que cuenta con diferentes programas de diferentes áreas. Entonces es una plataforma muy útil para todos los usuarios de la institución. Principalmente está dividida en 4 áreas del saber grandes. Están las ciencias sociales, que es donde podemos encontrar información sobre administración, emprendimiento, marketing, negocio, filosofía, entre otras. Tenemos también ciencias de la salud, que es la parte médica, la medicina, todas las especialidades, enfermerías y odontología, entre otras. Tenemos las ciencias biológicas, que está donde está consolidada toda la parte ambiental, ciencias agrícolas, ciencias ambientales, medicina, sanitaria, entre otras. Y por último tenemos las ciencias físicas, que hace referencia a las ingenierías y a las ciencias exactas como la química, la física, entre otras. Entonces, si nos damos cuenta, a través de estas 4 áreas del conocimiento del saber, abarcamos información de todos los temas y subtemas que queremos consultar. Entonces, para terminar sobre esta breve introducción de esta base de datos, yo les voy a dar entonces a mencionar para qué sirve Scopus, los usos básicos de esta base de datos, para qué nos sirve una plataforma, qué beneficio pueden sacar los estudiantes, los investigadores, los instructores sobre Scopus. Entonces, el uso principal es el estado de arte. Scopus nos permite revisar estos estados del arte. Un estado del arte es poder conocer lo último que se ha investigado sobre un tema en específico a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, yo a través de Scopus puedo ver qué es lo último que se ha escrito sobre algún tema específico o sobre un avance médico, por ejemplo el coronavirus. Entonces podemos ver cuáles son los contenidos más actualizados, todo lo que se ha escrito. El segundo uso es determinar cómo diferenciar temas de investigación y encontrar nuevas ideas. Cuando hacemos una búsqueda en Scopus, la plataforma nos permite ver a qué área de conocimiento puedo ir. Si, por ejemplo, yo estoy buscando información sobre tratamiento de cáncer de seno, entonces Scopus me permite
diferenciar de diferentes temas de investigación. Me deja ver qué hay sobre ese tema en específico. Nos permite ver diferentes áreas del conocimiento que tienen que ver con el tratamiento del cáncer del seno, por ejemplo. El tercer uso es decidir cuándo y con quién aliarse o con quién colaborar. Este uso es importante para los autores, ya que una vez hacen una publicación en una revista que esté indexada en Scopus, la plataforma automáticamente le crea un perfil a ese autor, y cada vez que este autor vaya haciendo más publicaciones, va a ir sumando documentos, citaciones, y también genera algunos temas de prominencia para saber, digamos, el área del conocimiento en el que este autor es especialista. Entonces, a través de Scopus, por ejemplo, yo puedo identificar cuál es el autor colombiano que más investiga sobre el marketing, por ejemplo. Puedo saber cuál es el autor bogotano que más hace publicaciones sobre energía solar, por ejemplo. Esta plataforma le permite a los investigadores poder encontrar aliados con los que puedan aliarse y hacer proyectos de investigación. El cuarto uso de Scopus es dar seguimiento a la investigación a través de tendencias mundiales. Las tendencias hoy en día son importantes al momento de escribir. A través de Scopus, los autores pueden verificar si su tema de investigación es tendencia o no, qué tanto se ha publicado sobre ese tema, qué se ha escrito, hacer un análisis más específico si conviene o no publicar sobre ese tema. El quinto uso es identificar y analizar en qué revistas leer y dónde publicar. Este punto aplica mucho para los investigadores y también acerca de la parte de bibliotecología, porque a los investigadores muchas veces de pronto les ha pasado que tienen un documento, que tienen un paper, que el director de investigación les pide que hagan la publicación dentro de Scopus, pero no saben con qué revista se puede hacer la publicación de ese artículo. Entonces, a través de Scopus les pueden identificar cuáles revistas se acercan a su proyecto de investigación, y hacia la parte de bibliotecología, porque si de pronto se abre un programa nuevo en el SENA o bibliografía sobre un proyecto en particular. Se puede identificar, por ejemplo, cuáles son las revistas sobre un área de un conocimiento. Y por último, y muy importante, es ayudar a los investigadores a poder manejar su carrera a través de métricas. Scopus es una plataforma que da muchos indicadores, muchas métricas, entonces es muy importante saber leer esas métricas, esos números, y saber un poco más y ser un poco más estratégicos al momento de publicar y dar seguimiento a su propio perfil, con que pueden colaborar para recibir citaciones, etc. Y también que los organismos de control revisan mucho los perfiles de los autores. Entonces esta es como una breve introducción de lo que puede hacer esta base de datos. Como les decía, es muy amplia, es extensa, pero es una de las bases de datos más importantes a nivel mundial. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo vamos a ingresar a esta base de datos. Entonces, nuevamente por la página del sistema de bibliotecas. También lo podemos buscar de una manera más fácil, como en Google buscamos biblioteca SENA,
Ahí nos va a salir el sistema de biblioteca Sena. Vamos a darle ingresar. Les recuerdo entonces los recursos que tenemos. Entre esos está el catálogo bibliográfico, las bases de datos, el repositorio institucional, las revistas digitales. Nosotros vamos a ingresar a las bases de datos. Vamos a encontrar Scopus como una base de datos suscrita. Aquí está entonces la breve descripción de Scopus. Como les decía, es multidisciplinaria, abarca muchas áreas del saber y en su mayoría son artículos en inglés. Bueno, entonces nosotros siempre le vamos a dar clic en el logo para poder acceder. Siempre nos va a pedir un usuario y una contraseña, que siempre va a ser el número de identificación de uno. Entonces le vamos a dar ingresar y ahí nos va a abrir la plataforma. Recuerden que este acceso siempre va a ser para la comunidad Sena, investigadores, instructores, aprendices administrativos. Al estar entonces dentro del recurso, nos va entonces a decir cuatro cajones de búsqueda, el buscador básico, que es igual que en otras bases de datos, que nosotros vamos a colocar el tema de búsqueda, el tema de información, y la plataforma nos va a traer todo lo que va a buscar. Tenemos búsqueda por autores. Aquí, por ejemplo, si yo quiero buscar mi perfil, en el caso de que yo sea autora, si quiero buscar el perfil de algún docente de otra institución, si quiero buscar el perfil del profesor Patarroyo, de cualquier autor a nivel global. Y tenemos también el cajón de búsqueda por afiliación, que hace referencia a toda institución que hace investigación científica. Puede ser una institución de educación superior, puede ser una empresa, puede ser una sociedad científica. Cualquier entidad de investigación va a tener un perfil dentro de Scopus, siempre y cuando tenga por lo menos un artículo publicado en esta plataforma. Bueno. Bien, entonces, para empezar la sesión, vamos a hacer una búsqueda por documentos. Vamos a ver entonces información, por ejemplo, de coronavirus. Vamos a ver la eficacia que tiene Scopus en todo lo que es como información actualizada. Bueno, entonces vamos a hacer la búsqueda con coronavirus. A ver qué nos sale sobre este tema que nos tiene en la actualidad un poco pensativos. Es muy importante entonces que las búsquedas que hagamos dentro de Scopus sean en inglés. Digamos que en este caso este es el nombre global del virus, o también podemos buscar COVID-19, pero cuando hacemos búsquedas específicas, lo ideal es que la hagamos en el idioma inglés. El 95% de la información que está dentro de Scopus es información en inglés, y el 5% restante corresponde a otros idiomas, no únicamente español. Solamente vamos a encontrar en mandarín, en italiano, en otros idiomas. Entonces lo ideal es que hagamos las búsquedas en el idioma inglés. Cuando hacemos búsquedas en español, la verdad es que nos salen documentos que de pronto no tienen nada que ver con el tema, o de pronto cualquier información. Entonces por eso es que es muy importante que nuestras búsquedas sean en contenido inglés. Es muy complicado de pronto para nosotros, pero tenemos que entender que el idioma
que el idioma a nivel mundial es entonces el idioma universal. Entonces es muy importante buscar, realizar nuestras búsquedas en el idioma inglés para que tengamos una búsqueda eficaz. Bueno, aquí entonces tenemos un primer menú, una barra de herramientas. Aquí en esta barra de herramientas tenemos diferentes opciones. La primera dice editar. Esta opción de editar es básicamente para editar el tema de consulta. Nos va a llevar a la página inicial, o también puedo dar clic aquí atrás y nos vamos siempre a lo mismo. Tenemos otra opción que es guardar búsqueda. Esta opción de guardar búsqueda solamente funciona cuando nos hemos registrado dentro de Scopus. Digamos que yo entré acá en mi cuenta institucional, ya me registré. Entonces aquí en la parte superior dice registrar. Si yo quiero tener una cuenta dentro de Scopus, simplemente doy clic aquí y me puedo registrar con mi correo institucional. Y también puedo guardar búsquedas. Esta opción de guardar búsquedas aplica también, sobre todo cuando hemos aplicado muchos filtros de búsqueda. Digamos que hemos llegado a un número de documentos reducidos que son importantes para nosotros, entonces los vamos a guardar. Acá tenemos una opción Set Alert, que es generar una alerta. Si yo, por ejemplo, estoy como investigador de ciencias médicas, por ejemplo, y yo quiero estar al tanto de todo lo que se publica sobre el coronavirus, es una opción de generar alerta. Y automáticamente la plataforma me va a ayudar a crear. Aquí me dice, por ejemplo, que tengo que registrarme para poder entonces crear esa alerta. Entonces yo voy a registrarme. Me llevo acá, vamos a ingresar el correo institucional. Le damos continuar, a ver hacia dónde nos lleva. Primer nombre, Marcela. Family name, número de documento de identidad y la contraseña también, número de documento de identidad. Entonces vamos a dar en registrar. Continue to Scopus. Bueno, ya me registré. Entonces fue muy fácil. Ahora entonces sí vamos a dar en alerta. A ver qué nos dice. Bueno, aquí dice entonces que vamos a hacer una alerta de coronavirus del tema. Me va a llegar a este correo. ¿Con qué frecuencia? Vamos a darle entonces con la frecuencia. Entonces, aquí tenemos la opción de una frecuencia. Si yo, por ejemplo, quiero que me llegue esa información diariamente, pues coloco todos los días. Si quiero que me llegue semanal o si quiero que me llegue mensual. Si yo selecciono, por ejemplo, semanal, puedo seleccionar el día de la semana en que me llegue información. Entonces, supongamos que yo tengo un tiempo cada martes para hacer la revisión de esta información, entonces activo, por ejemplo, el martes. Entonces, cada martes va a llegar a mi correo electrónico un correo electrónico de parte de Scopus con todos los documentos que se han publicado sobre esos documentos que se han publicado durante la última semana de coronavirus. Esta plataforma trabaja solita y simplemente llega la información y no tengo que estar dentro de Scopus a cada rato. Bueno, entonces en la parte inferior de este menú principal tenemos un menú alfanumérico. Este me sirve para hacer filtros específicos. Por ejemplo, yo busqué coronavirus, pero yo quiero ver específicamente el tratamiento, que se ha publicado sobre el tratamiento. Entonces coloco, quiero buscar que
se ha publicado sobre el tratamiento de coronavirus, entonces simplemente voy a escribir aquí coronavirus, tratamiento en inglés. Recordemos que las búsquedas deben de ser en inglés, entonces le doy buscar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Scopus va a traer todos los documentos que hablen sobre coronavirus y el tratamiento. O sea, sobre esos documentos que me trajo inicialmente que hablaban de coronavirus, me va a hacer una búsqueda más específica que hablen de tratamiento. Entonces tenemos esta cantidad de documentos que seguramente hablan sobre alguna clase de tratamiento para el coronavirus. Entonces aquí podemos chequear, podemos observar todos los filtros. Aquí tenemos filtros de investigación. Tenemos por ejemplo acá el primer filtro. Los Open Access, recuerden que son de acceso abierto, es decir que podemos descargarlos sin costo alguno. Es información bueno, entonces aquí también podemos mirar todos los filtros de investigación de sus artículos. Tenemos por año, por nombre, por autor, por área, por documento, por afiliación, por año de conocimiento. Bueno, tenemos diferentes filtros. Esos filtros dependen de lo que nosotros queremos revisar en la plataforma. Si yo solamente quiero hacer un estado del arte, pues simplemente no va a ser como muchos filtros, solamente por año de publicación. Bien. Bueno, entonces ahora me voy a regresar. Me voy a regresar entonces porque no quiero aplicar como ningún filtro, ¿cierto? Entonces simplemente quiero que me hable solamente de coronavirus. Entonces, solamente vamos a hablar de este tema que solamente tiene 18.940 documentos. La plataforma automáticamente lo que hace es organizar los resultados de forma reciente. Es decir, que vamos a encontrar los artículos que se han publicado más recientes. Por ejemplo, este es un artículo que se publicó en el 2020, si acaso algunos días. Esta es una manera de hacerle un estado del arte. Podemos ver acá entonces qué es lo último que se ha publicado sobre el coronavirus. Yo, por ejemplo, entonces puedo ver el resumen, donde dice BioAstra. Podemos ver entonces el resumen de ese artículo. Podemos acceder entonces a ese resumen. Lo podemos leer como investigador si este artículo me sirve o no me sirve para mi investigación. Por ejemplo, este artículo que me aparece a primera es un documento de Open Access. Entonces si le doy acá en View Publisher, me va a Scopus, me va a llevar a la plataforma del editor, del dominio. Por ejemplo, entonces este artículo pertenece a la revista, es de la revista Stone Nature, entonces lo puedo leer online o también lo puedo descargar por PDF. Bien, pero ¿por qué pasa esto? Porque este artículo es de acceso abierto, por eso es que podemos ver el texto en completo. Por ejemplo, si voy a un artículo que no sea de Open Access, entonces, un artículo que no sea de Open Access, que entonces, por ejemplo, este, nos va a llevar a la plataforma. Aquí nos lleva la revista. En este caso me llevó un artículo del Sevier. Entonces no podemos descargar el documento. Listo. Bueno, vamos a devolvernos
Aquí entonces nos organizaron los artículos como el más nuevo, pero yo también puedo programar la plataforma para que me la organice de manera diferente. Entonces aquí donde dice Sort One, lo vamos a organizar de diferente manera. De hecho es como el más nuevo, por el del más antiguo. Por ejemplo, si le doy acá en Day Oldest, entonces me va a dar como los resultados como el más antiguo en ascendencia. Por ejemplo, aquí vemos que este artículo es de 1951. Lo puedo organizar por el más citado, Cite by Hires. Entonces me va a traer de número 1 el artículo que más citaciones tiene dentro de Scopus que hable de coronavirus. Y de ahí de manera ascendente. Los que tienen menos citaciones, por el más relevante, por apellidos del autor, por orden alfabético de la revista. Yo en este caso voy a dejarlo organizado así, por el más citado. Bueno, entonces voy a ingresar a este artículo, le voy a dar clic al nombre de este artículo. Bueno, aquí vemos entonces que este artículo es un artículo Open Access de la revista New England Journal de Medicina. Tenemos entonces la referencia, ese es el nombre del artículo, esos son los autores que participaron en la elaboración de este documento. Y aquí en la parte inferior podemos leer las palabras claves, las palabras indexadas. De pronto este artículo está también publicado en PubMed, en Basic, por eso es que trae algunos temas específicos de medicina, pero básicamente lo que nos permite ver es las keywords, o sea, las palabras claves del documento. Trata de coronavirus, trata de patologías, etcétera. Bueno, vemos entonces el abstract. Este artículo es Open Access, es decir que yo lo puedo descargar en PDF. En la parte superior tenemos otra barra de herramientas. La primera donde dice Export, básicamente es para exportar la referencia bibliográfica de este documento. Si nosotros usamos Mendeley, simplemente le damos aquí y exportar y ya nos pide que ingresemos entonces en la cuenta de Mendeley. Si tenemos Raybox, igualmente lo puedo también exportar en Excel, en BigText, en texto plano, en cualquiera de estos casos. Lo puedo seleccionar, yo puedo seleccionar también información de lo que quiero descargar. Por ejemplo, lo de fondeo, si lo quiero descargar, lo selecciono. Si quiero seleccionar toda la información menos el don, le quito la selección. Esta información entonces se puede exportar. Bien. Scopus entonces es la única plataforma que permite exportar los detalles de fondo. Esa es la información sobre qué compañía financió ese artículo de investigación. Entonces nos permite ver esa información. Está la opción de download, que es para descargar el texto completo, en caso de que sea un artículo de Open Access como este. Está la opción de print, que esto es imprimir, email, guardar como PDF, guardar como list, view as publish, es como para ir a la revista. Bueno, ahora entonces vamos a ver entonces lo que son las métricas. Están en todos los artículos, están incluidos dentro de Scopus. Entonces, si tenemos un artículo dentro de Scopus, podemos ir a chequear estas métricas. La primera, las citaciones que ha tenido este artículo dentro de Scopus.
ha tenido 2.178 citaciones. Esta es una métrica muy importante dentro de Scopus y se llama el peso ponderado de impacto de citación. ¿Qué quiere decir esto? Es que tanto impacto generó ese artículo en temas de citaciones, citando dentro de Scopus. Muchas veces ingresamos a un artículo y no sabemos si son 100, 200 citaciones, si está bien, si está mal para esta clase de contenidos. Bueno, entonces decimos son muchas, son pocas, la verdad no sabemos. Entonces el peso ponderado mide justamente eso. Entonces, cuando aquí hay un número 1, quiere decir que ese artículo alcanzó la citación esperada, de acuerdo como a la fecha de publicación, de acuerdo al artículo. Bueno, este artículo es un artículo de medicina, entonces, como sabemos, la medicina genera más citaciones que otras ciencias. Esta es una publicación periódica que tiene más visibilidad y es un artículo del 2003. Entonces, de acuerdo a esto, este artículo tiene varias citaciones. Estas citaciones Scopus no la dice, solamente nos dice si ha cumplido y cumplió con las expectativas para hacer un artículo de medicina. Cuando supera el 1, por ejemplo en este caso tenemos 353,34, quiere decir que superó 3 cifras la cifra esperada para un artículo de esta clase. Es decir, superó las citaciones, es un artículo muy visible, muy citado, muy fácil de referencia, relacionado sobre el coronavirus. Y si por el contrario, en vez de 353,34, tiene 0,80, 0,90, no ha superado, no ha alcanzado el rumbo esperado en citaciones para generar ese impacto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si vemos uno, llegó a las citaciones esperadas y genera impacto. Si sobrepasa el 1, pues es un artículo muy exitoso y generó el impacto esperado. Si está por debajo del 1, no es un artículo que ha alcanzado las citaciones necesarias para generar el impacto dentro de la comunidad de Scopus. Bueno, entonces aquí justo debajito del peso ponderado tenemos el Plummetris, este arbolito con colores. Le vamos a dar clic dentro del arbolito. En este caso nos va a llevar a una nueva página donde vamos a conocer, vemos entonces las citaciones que tiene Scopus, el peso ponderado, y en la parte inferior donde dice Plummetris podemos ver las interacciones o las citaciones que ha tenido este artículo en diferentes Scopus. Por ejemplo, aquí podemos chequear que tiene 1990 citaciones en Crossref, en PubMed 656, en PubMed 5, en Mendeley lo han citado esta cantidad de veces, y también podemos chequear las citaciones que han tenido este artículo en las redes sociales, en Twitter, en blogs o en Wikipedia. Por ejemplo, vamos a mirar que ha sido citado en Wikipedia. Entonces, miramos las menciones que han hecho en Wikipedia, damos clic en el 2 y nos lleva a la página en donde vamos a chequear específicamente
lo que han hecho. Aquí entra el Plumber, nos dice que, por ejemplo, tenemos los blogs, las referencias de Wikipedia. Nos lleva aquí a las dos páginas de Wikipedia donde se está refiriendo el artículo. El primero habla sobre entonces el coronavirus. Entonces aquí vemos las menciones que han hecho en los blogs, donde dice blog mention, donde tenemos la URL de los dos blogs donde citan este artículo. Queremos ver la clinical citation, donde han citado este artículo. Bueno, esto es muy interesante porque hoy en día la información o los medios de información trascienden. Las personas comparten en redes sociales la información. Lo que hay en las redes sociales a veces también tiene validez. Y también para los autores que seguramente tienen varias citaciones en Scopus, que no solamente han tenido 3 citaciones, no significa que no tengan visibilidad. Porque muchas veces lo mencionan en Twitter y en diferentes redes sociales. Bueno, yo les voy a explicar cómo es la estructura de Scopus. Digamos que Scopus es la plataforma donde tenemos disponible la información, y la información que está dentro de Scopus proviene de revistas. Entonces las revistas son las que hacen la revisión editorial, lo del plagio, etc. Entonces, básicamente, cuando ese proceso de revisión antiplagio lo hacen las revistas. Digamos que Scopus no hace ese filtro de editorial, porque ese filtro editorial lo hace las revistas. Cuando una revista se ingresa dentro de Scopus, Scopus sí revisa requisitos, si está escrito en inglés, si está escrito en JS. Son requisitos específicos. Cuando la revista cumple con esos específicos, usted puede publicar dentro de Scopus. Pero los que hacen esta revisión previa de los artículos, si son originales, auténticos, lo hace la revista propiamente. Hoy en día hay muchos sistemas antiplagios, y entonces estos sistemas los manejan las revistas. Pero obviamente todos los artículos que están dentro de Scopus ya han sido revisados por pares académicos, es decir, que son artículos auténticos. Esa es muy tal. Entonces ahora me voy a regresar y me voy a ir a la página inicial donde tengo toda la información del coronavirus, ¿cierto? Bueno, entonces ya aquí en la página inicial, si yo por ejemplo quiero hacer un análisis completo de estos 18.940 documentos que hablan de esta pandemia, tengo una opción que se llama es la opción Analizar Result. Le vamos a dar clic acá y nos va a llevar a una cantidad de estadísticas o gráficos que analizarán en detalle toda la información publicada sobre el coronavirus. Entonces, por ejemplo, cuando bajamos la pantalla vemos que hay un gráfico por año, ¿cierto? Se ve como una pequeña línea del tiempo en el cual podemos ver los documentos que se han publicado alrededor del coronavirus a través de los años. Desde 1951, las primeras publicaciones, podemos ver que alrededor de los años vemos que es importante ver
que el pico de publicación fue en el 2004 sobre el coronavirus. Recordemos que en esa época o en ese año pasó algo. Bueno, entonces vamos al 2004, donde vemos entonces que se publicó un volumen más alto de publicaciones científicas. Y después decreció y volvió a incrementar hacia el 2015. Y además que en este 2020 se va a superar. Entonces esa es como la curva tendencia. Aquí es donde yo como investigador puedo verificar todo lo que se ha publicado sobre ese tema a través de los años. Cómo se ha comportado la producción científica a través de los años. Por ejemplo, si yo hubiese hecho una publicación de coronavirus en el 2016, cuando no, en el 2011, cuando no estaba tan, no tenía pues, la tendencia. Bueno, entonces en el 2004 tuvo que haber pasado como algo, ¿cierto? Porque hubo mucho pico en ese año, ¿cierto? Bueno, igualmente entonces si yo estoy buscando paneles solares, va a hablar sobre ese tema. Todo lo que buscamos sobre Scopus, vamos a entonces poder obtener este gráfico, ¿cierto? Si bajamos tenemos otras gráficas. Hay otra gráfica que es documentos por recursores. Esta gráfica nos muestra el top 5 sobre las revistas que más hacen publicaciones sobre el coronavirus. Entonces esto quiere decir que si yo quiero publicar algo acerca del coronavirus, puedo publicarlas en estas revistas que son como las más importantes, las que más publican sobre este tema. Entonces vamos a chequear el comportamiento de las publicaciones que han tenido esas revistas desde 1972. Supongamos que un tema bien específico, digamos, psicología del consumidor, un ejemplo, yo aquí podría identificar cuáles son esas revistas específicas donde yo pueda publicar un artículo sobre psicología del publicador en puntos de venta. Entonces, ahí nos dan como las opciones donde yo puedo publicar sobre ese tema de coronavirus. Ahí nos dan entonces las revistas que más publican ese tema. Bueno, aquí tenemos entonces otro gráfico. Perdón, me devolví mucho. Entonces aquí hay otro gráfico que es documentos por autor. Es un filtro que nos dice las investigaciones o los autores más relevantes que han escrito sobre coronavirus. Entonces si yo le doy clic al nombre del autor, me lleva al perfil del autor, ¿cierto? ¿Qué publicaciones tiene este señor? Ese señor es español. Bueno, entonces aquí me meto entonces en el perfil de ese autor. Bueno, estaba por acá, documentos por autor. Me voy a meter en el perfil del autor que quiero ver. Bueno, por ejemplo, entonces ahí nos sale que este autor
es un autor que trabaja con el Centro Nacional de Biotecnología. Es español. Ha publicado en toda su vida 222 artículos. Bueno, entonces a él lo han citado 4186 autores. Estos son los artículos que han citado, las obras que él ha hecho. Aquí en 484 son coautores, son los coautores o personas con las que él más hace colaboración. Entonces vemos que con la persona que más hace colaboraciones con Isabel Sola, Fernando Almazán, Sonia Zúñiga. Y por último tenemos los topics, que ahí es donde vamos a ver los temas de prominencia de este autor, es decir, los temas o las etiquetas en los que este autor más investiga o es más experto o más publica. Por ejemplo, vemos que se ha publicado varios subtemas de esta epidemia, que es una de las familia de coronavirus, ¿cierto? Bueno, entonces nos vamos a devolver miramos entonces, seguimos mirando las gráficas, buscamos por año, por autor, documentos por afiliación. Son entonces las universidades que más han publicado sobre coronavirus. Está por ejemplo la Universidad de Hong Kong, universidades chinas. Bueno, esta es una función importante de Scopus porque permite como identificar las instituciones que más dan dinero o más aportan al financiamiento para proyectos relacionados con el coronavirus. Entonces, si yo soy de alguna institución colombiana que quiero hacer un proyecto de coronavirus, pero mi universidad no tiene dinero, yo puedo ir a una de estas instituciones a ver si hay becas, hay fondos de inversión para proyectos en Latinoamérica. Entonces yo puedo ir a National Institute o a la Fundación de Ciencias Nacionales de Ciencias Naturales de China, a la Comisión Europea, bueno, a estos diferentes sitios que dan fondos de investigación para este fondo en específico. Entonces, bueno, lo bueno de esto es que estas instituciones siempre publican sobre este tema. Estas instituciones han patrocinado entonces sobre este tema. ¿Ok? Aquí terminamos sobre los análisis que hace entonces la base de datos. Vamos entonces a devolvernos para ir finalizando y mostrarles entonces en la búsqueda principal, mostrarles entonces que aquí hay más. Esta es la búsqueda principal, ¿cierto? Voy a volver a buscar entonces sobre otro tema. Vamos a buscar entonces sobre un tema educación virtual, por ejemplo, que está en estos momentos también hablando de eso. Recuerda entonces que vamos a buscar en inglés. Y aquí hay un más. ¿Para qué es ese más? Entonces vamos a hablar lo que son los operadores booleanos. A, que es por ejemplo como para buscar educación virtual, pero en Colombia. Entonces vamos a buscar A y vamos a poner Colombia. Entonces va a buscar esos dos términos. Vamos a buscar search. Este es un mecanismo para buscar
de forma avanzada, ¿cierto? Bueno, entonces yo busco. Me trajo 89 documentos, resultados. Esto es educación virtual en Colombia. Son los artículos que hablan de educación virtual que se hayan publicado en Colombia. Y podemos chequear en esos artículos, que son 89. Y si voy acá donde dice Analyze Search Result, va a ver también entonces a llevarnos al análisis sobre esos 89 documentos. Lo mismo que hablamos ahorita, la tendencia por años, los autores colombianos que más han publicado sobre educación virtual. Si quiero chequear el autor, las universidades, nuevamente lo mismo, ¿cierto? Entonces esta es la búsqueda avanzada. Nos vamos a devolver y vemos que también que tenemos entonces una búsqueda por autor. Vamos a buscar entonces un autor. Vamos a buscar a, por ejemplo, a Patarroyo. Simplemente entonces con el apellido no lo va a buscar, ¿cierto? Simplemente con colocar el apellido. Aquí vemos entonces los resultados. Nuevamente vamos bajando. Y pues claramente nos trae 32 autores con ese apellido. Siempre me va a salir el nombre del autor en los documentos y para quién trabaja y para el país. Hay patarroyos en Estados Unidos, en Brasil, en Estados Unidos, en la Universidad de California, etcétera. ¿Cierto? Bueno, para entonces vamos a buscar el que nosotros estamos buscando, Manuel Elkin Patarroyo, aquí lo vamos a ver. Vamos a ver que hay mucho, ¿cierto? Pero nosotros queremos que sea esto específicamente, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a afinar la búsqueda acá para que nos salgan artículos solamente de, aquí vemos que hay un artículo del 95, vamos a irnos al perfil de él, entonces aquí nos venimos al perfil de él. Es un autor, dice que colombiano, Bogotá, Colombia, trabaja para la Fundación del Instituto de Inmunología de Colombia. Y entonces aquí estamos entonces chequeando el perfil de él, las citaciones, los topics, etc. Bueno, entonces ya para finalizar vamos a hacer una última búsqueda, ¿cierto? Vamos a hacer una última búsqueda, entonces nos vamos a devolver. Bueno, nos vamos entonces a devolver porque vamos a hacer una última búsqueda. Bueno, ¿qué vamos a buscar? Sobre si el SENA tiene algunas publicaciones entonces en este portal. Entonces, cuando vamos a ir a afiliaciones, y en afiliaciones vamos a buscar servicio de aprendizaje. Aquí está. Este es el perfil del SENA. Nos dice que está ubicado entonces en Bogotá. Nos indica que tienen 78 documentos publicados por el SENA de 83 autores. Estas son las temáticas que ha publicado entonces el SENA. Este es el programa o la facultad donde, pues, lo que más ha publicado el SENA, que ha sido más que todo energía. Estas son las áreas
Entonces vamos a checar todos esos contenidos. Aquí entonces en Collaboration Afiliaciones vamos a ver entonces las universidades o entidades que más han hecho colaboración con el SENA, ¿cierto? Con las publicaciones. Está la Universidad Nacional, la Pontificia, etc. Aquí en 83 autores vamos a ver cuáles son los autores del SENA que han publicado. Entonces dice que este doctor John Castro Maldonado ha publicado 8 documentos y tiene un índice H2. ¿Qué quiere decir este 2? Que es el punto de equilibrio o el cruce entre los documentos escritos por el autor y las citaciones obtenidas. Entonces, cuando un autor tiene H-index 2, es decir, que por lo menos que en 2 publicaciones que él ha hecho, ha recibido una citación de cada uno. ¿Bien? Ok, entonces con esto terminamos con una capacitación de esta base de datos. Es una base de datos con muchos recursos, es muy fuerte con la investigación. Bueno, si tienen alguna duda, entonces pueden escribirnos. Vamos a estar entonces atentas. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Que estén muy bien. Hasta luego.